5, 4, 3, 2. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos al testimonial. Nuestro invitado a esta hora es el doctor Julio César Sarango, asesor jurídico político de Pachacutic. Primera pregunta, doctor Sarango, ¿cuáles son los factores reales que mantienen la naciente alianza legislativa pro gobierno de Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional? Bienvenido y muchas gracias por estar en nuestro programa. Muchas gracias, un saludo cordial a toda la audiencia. Bueno, yo creo que aquí hay puntos básicos que nos deben unir a todos los ecuatorianos. Esto es el combate a la corrupción. Es una de las epidemias, una de las pandemias más grandes que nos ha perjudicado a todos los ecuatorianos, ya sea en salud, educación, ya sea en la administración de justicia, son terriblemente dañinos. Con ello, pues esta alianza tiene estos puntos muy básicos, ejes que son de conocimiento de todos los ecuatorianos. Si es que el presidente Guillermo Lasso, pues comulga con estos principios, yo pienso que es fundamental que todos los ecuatorianos demos el apoyo a este gobierno y a los gobiernos que vengan, siempre y cuando sean en mejorar las condiciones de vida de todos los ecuatorianos. ¿Y de qué manera, Julio César, podemos mejorar precisamente esta lucha contra la corrupción? Por ejemplo, devolviéndole las facultades preventivas de alerta temprana que en su momento tenía la Contraloría General del Estado en materia de contratación pública y no que después recién empieza a actuar con sus auditorías. Esa podría ser una alternativa interesante, o en agenda tienen otras. Por favor, si nos describes, Julio César. Yo pienso que eso son parte también de la administración de justicia, es parte de la transparencia en la administración de los recursos públicos, pero hay algo muy fundamental que nosotros debemos siempre buscar, es la independencia de poderes. La independencia de poderes es fundamental, porque por más contraloría que exista, si no hay una buena administración de justicia, si no hay jueces transparentes, no hay jueces probos, de nada va a servir el informe. Entonces aquí tenemos que cada cual cumplir su función, cada cual hacer lo que corresponde y desde ese punto de vista contribuir con el pueblo ecuatoriano. Por ejemplo, las contrataciones con el Estado deben ser claras, transparentes, que estén colgadas en los portales de todas las instituciones, debe ser una obligación. Debe eliminarse estas cuestiones secretas, estas contrataciones secretas, deben ser a la luz pública de todos. Exacto. Y en el tema emergente, ¿cómo actuar? Porque se declara en emergencia y ahí se da la facilidad precisamente para desarrollar contrataciones al ojo, a dedo, improvisadas y que llevan naturalmente sus espacios de sombra respecto de la transparencia de los actos. Julio César. La mayoría de las contrataciones públicas, la mayoría, el 99.9% en este país, a partir de los 14 años de estos dos gobiernos nefastos, han tenido sobreprecios, han tenido corrupción. O sea, lo más mínimo que han contratado lo han hecho con sobreprecio. Pero justamente para eso están ahora tanto la Asamblea Nacional, tanto el gobierno, tanto la función judicial, para establecer con claridad y exactitud todos estos actos corruptos que perjudicaron al pueblo ecuatoriano. Y desde ese punto de vista, yo pienso que no debe haber ninguna contemplación. La reconciliación, la gobernabilidad no está en socapar a los corruptos que han perjudicado al pueblo ecuatoriano. Ahora, fue precisamente, Julio César, la denominada Comisión de la Verdad, una alianza previa de conversaciones entre el señor Nebot, el señor Correa y el señor Lasso, la que motivó precisamente una ruptura y desembocó en la actual alianza legislativa. Luchar contra la corrupción no forma parte también de crear estas denominadas comisiones de la verdad, o simple y llanamente sobre ellas se parapetan otros intereses de carácter político y nada más que para ponerle una interfaz, una mascarilla a un hecho concreto y la corrupción sigue ahí campante. Julio César. Yo creo que nosotros tenemos que hacer uso de ese Estado constitucional de derechos, de justicia, alternativo, en donde todos deben comulgar exclusivamente dentro de la independencia de poderes. Nosotros no podemos ancarnos en una comisión de la verdad exclusivamente para pretender, disque juzgar y hacer informes
que no son realmente apegados al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la tutela judicial efectiva. Esos informes, sean favorables o desfavorables, van a tener ciertas interpretaciones que no van a ser de una manera diáfana, transparente y que todos van a quedar conformes. Por eso tenemos jueces, por eso tenemos autoridades dentro de un país donde pues debe reinar la justicia, debe reinar el Estado constitucional de derechos y no comisiones de la verdad, que lo único que sirven es para distorsionar los hechos y dejar en la impunidad. Imagínense, ya tuvimos la mal llamada Comisión de la Verdad en la época del Correato. Hasta ahora los informes están botados por ahí. A unos cuantos quisieron perseguir, los pusieron entre la espada y la pared. Los pusieron en el banquillo de los acusados. Pero esos señores nunca fueron ni sentenciados ni absueltos. Estuvieron ahí solamente como una espada de Damocles en la sien apuntándoles. Molestas y te reactivamos el proceso. Eso es lo que sirve las comisiones de la verdad. Entonces aquí están acostumbrados, sucede un hecho que causa conmoción, enseguida formemos una comisión. Y esas comisiones se diluyen, tapan a los que quieren y sacan a la luz ciertas cositas mínimas para acallar la necesidad del pueblo ecuatoriano, para apaciguar los ánimos de todos los ecuatorianos. Son farsas, por eso tenemos que luchar por esa independencia de poderes, fortalecer la función judicial, fortalecer la fiscalía, fortalecer los organismos de control, que para eso están, ¿no? Claro, pero las comisiones de la verdad, dicen los que las apoyan, son tan necesarias, Julio César, porque precisamente no hay justicia. Y al no haber justicia es necesario elevar los resultados de esa queja de la Comisión de la Verdad en escenarios jurídicos internacionales. Entonces también hay que hacer cambios en la administración de justicia, porque esta justicia precisamente deja de existir cuando llega demasiado tarde, Julio César. Eh, Lamentablemente eso ha pasado con los jueces, con los administradores de justicia, con los Claro. juzgadores, en donde pues si nosotros aquí verdaderamente viniera un cambio profundo, no quedaría ni un juez en cortes ni juzgados. Claro, Porque tú eres un litigante diario y que adviertes y tienes una experiencia permanente respecto de los tropiezos de la mira, justicia. los jueces de la Corte Nacional, de las Cortes Provinciales, de los juzgados, mírales el patrimonio nomás. Con eso, suficiente, no necesitamos más. Mírales el patrimonio que han adquirido durante su estancia. Ellos ganan en 3,000 y 5,000 dólares. De ahí tienen todos sus gastos y tienen inmensas fortunas. Entonces, ¿de qué hacen eso? ¿De qué hacen negocio con la justicia? Hacen tremenda comercio con los juicios, con los fallos. Mírense, ustedes recordarán a un gran abogado, escrito libros. Saco a colación esto porque así es. Alfonso Zambrano Pasquel, Sí, señor. un gran jurista guayaquileño, vendía sentencias por 150,000 dólares. Tenía de lobista a su propio hijo. Y como él, eso no ha cambiado, ha aumentado, mi querido señor periodista, ha aumentado. Entonces, esas cosas son los que atrasan al país. Eso causa inseguridad jurídica, causa desconfianza. Dicen ahí, ese país, el Ecuador, es un país de salvajes, de anarquistas. En serio le digo, porque no respetan el Estado de Derecho, no respetan la propiedad ajena, no respetan el derecho del otro. No simplemente si ven, no respetan, si ven que pueden apropiarse, se apropian. Van a cargos públicos a enriquecerse a costillas del Estado, a enriquecerse a través del sufrimiento y sacrificio de los más pobres de este país. Yo quiero que el pueblo entienda y los ciudadanos que dicen que los pobres no pagan impuestos. Yo creo que los pobres son los que más pagamos impuestos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el pobre no produce nada, solo vende su fuerza, su mano de obra y todo le toca comprar. ¿Y el IVA qué es? ¿No es un impuesto? Paga todos los días los impuestos.
Entonces, la gente que dice que no pagamos impuestos está totalmente errada y equivocada. O Somos los, los que o más los, pagamos o impuestos. los Y altos ese, costos permanentes de los claro, productos de y esos primera recursos, necesidad. Es otro tipo de señores, impuesto oculto. mira, y esos recursos, ¿a dónde se van? A las manos de estos gángsteres. 75.000 millones de dólares que se embolsicaron, se los llevaron. Por eso tienen para darse lujos, viajando en aviones privados, viajando de país en país, teniendo mansiones y todo eso, teniendo grandes hoteles, grandes resorts por Galápagos, teniendo empresas. ¿De dónde acá? Gente muy vaga que no hacía absolutamente nada ni ejercía la profesión. Ahorita fungen de empresarios, tienen hoteles, es decir, de todo menos de su trabajo, sino de el abuso de los recursos Por públicos. eso, Entonces, Julio César, por eso por eso es tenemos que importante, cambiar, tenemos que fortalecer, claro, ya le digo, los organismos de control, y tenemos que endurecer las penas exclusivamente para los delitos de acción pública relacionado con la administración. exacto, Julio César. Mire, recientemente hubo una disposición judicial que nos libera de toda culpa a los hermanos Isaías frente al periodo bancario. El reparto de los hospitales, los 75.000 millones de dólares que dice usted que desaparecieron en gobiernos recientes, la muerte del general Gabela y sus denuncias, los fallecidos de octubre 19, la entrega de frecuencias de radio por 15 años en un proceso que fue precisamente observado inclusive por propios observadores que participaban de ese proceso, las concesiones mineras. Entonces, ahí hay una agenda, un trabajo muy amplio para luchar contra la corrupción desde la Asamblea Nacional. La pregunta es, ¿lo van a hacer? Julio César, usted está cerca de estas decisiones políticas de Pachacuti. ¿Qué nos puede decir? Yo creo que todas las intenciones están ahí, pero de buenas intenciones dicen que está llena el camino al infierno. Entonces, eso es lo que queremos ver. Esta nueva legislatura, estos nuevos asambleístas, de lo que yo veo, son lo mismo y peor. Créame, son lo mismo y peor, ¿Por qué lo asegura? porque solo les interesa los cargos públicos, les interesa las comisiones, pero vamos a ver si trabajan realmente. Ahora, ¿no estamos haciendo un juzgamiento demasiado anticipado respecto de su moral? Porque es gente que viene de partidos contaminados, como Izquierda Democrática, como el mismo Pachacuti, créame. Entonces, el social cristianos ni se diga. Entonces, imagínense si quieren negociar con el gran capo del atraco de los fondos públicos, que quieren revisar los juicios, como si eso fuera una cosa de burla. Imagínense, hoy los mismos jueces y los jueces que le dieron la revisión y la inocencia a los hermanos Isaías son los mismos jueces correístas. Y así quieren traerlo a Correa, imagínense. Que están pidiendo extradición de Correa. No lo van a hacer nunca. ¿Sabe por qué? Porque, ¿cómo, imagínense, después de 22 años de un proceso legal, le declaran la inocencia? Entonces, ¿cómo les van a dar a los señores Isaías que regresen al país, al señor Correa, si tal vez es inocente? O sea, no hay una confianza, no hay realmente una seguridad jurídica que pueda dar al espectro internacional que verdaderamente aquí los jueces son independientes, son imparciales y probos. Por eso, doctor Zarango, entonces, ¿con qué actores luchamos contra la corrupción? Si usted Entonces, mismo lo dice, que en el propio Pachacuti hay gente corrupta. es que nosotros no podemos decir, no podemos meter, meter las manos al fuego. Tenemos que depurar en todos los niveles, tenemos que empezar por casa. Tenemos que empezar por casa, limpiando toda esa basura que hay ahí. Entonces, por supuesto, nosotros tenemos que luchar contra voluntades, inclusive dentro de la propia casa, para poder transformar este país, para poder realmente sacar al país del subdesarrollo y dar una mejor calidad de vida a todos los ecuatorianos. Nosotros
como organización política, tratamos de hacer al máximo que la transparencia reine, que verdaderamente los actos idóneos sean los que primen y no los actos de corrupción. Pero usted sabe que hay gente que se unió a la organización política, a otros partidos políticos y han cometido actos y fechorías. Entonces, por eso no podemos decir que el Pachacuti es el libre de todo pecado. De ahí se han ido, han otros gobiernos. Usted sabe, los políticos que fueron de Pachacuti estuvieron con el Rafael Correa, aupando y auspiciando todos esos actos que atentan contra la ética, contra la moral y contra la ley. A eso me refiero. ¿Y ahora cómo se manifiesta, Julio César, la corrupción en Pachacuti? Bueno, en Pachacuti hoy no tenemos visos de corrupción, sino los que quieren hacer sus actos tienen que irse de la organización política. Claro, hay honrosas excepciones, por supuesto, ¿no? Pero la mayoría cuando no les dejan hacer, cogen y se van. Se van de la organización Y política. ese riesgo hay que se desgrane, Bueno, por llamarle así, al bloque de bueno, los Pachacuti que en no este momento? comulguen con los principios ideológicos del movimiento, que no comulguen con la transparencia, con la idoneidad, tendrán que irse, lamentablemente tendrán que irse y hay que dejarlos que se vayan. ¿Y ya están llegando esas tentaciones para ellos? Bueno, hasta ahorita no hemos visto, esperemos que no les llegue, esperemos que no. ¿Y cómo lo defienden? ¿Cómo se protegen? ¿Cómo las bloquean a esas tentaciones? Bueno, justamente con la capacitación que se da en la organización política, con los principios que deben enmarcarse dentro del ideario de la organización política, que tienen que unirse a un partido político, a un movimiento político, no para enriquecerse, no para servirse, sino para servir y colaborar con todos los ecuatorianos. Y eso también va en propio beneficio, porque si los demás están bien, nosotros también estamos bien. Nosotros también podemos usufructuar de ese bienestar de los demás, porque la economía, si hablamos de economía, la economía es dinámica, es retributiva. Entonces nosotros también nos beneficiamos de ello. Si todos estamos bien, si todos tenemos seguridad, tenemos salud, tenemos educación, nuestros hijos pueden ir a un centro público donde estén debidamente garantizado el conocimiento, esas mallas curriculares, vamos a estar garantizada nuestra economía también. Pues es una cosa de ida y vuelta. No es solamente decir trabajar por todos los ecuatorianos, pero eso nos redunda a nosotros en beneficio propio de los que trabajamos. Muchos piensan, opositores naturalmente a la línea de Pachacuti, de que la alianza con el gobierno va a ser muy efímera por el radicalismo ideológico de Pachacuti. Y ponen de ejemplo el tema de las concesiones mineras. ¿Usted cree que hay ese riesgo? Bueno, yo creo que hemos sido totalmente claros con la cuestión de la minería. Las empresas que ya están legalmente radicadas en el país, que tienen sus concesiones, muchos, muchos autoridades del movimiento las han respetado. Ahí tenemos la minera que está explotándose en la Zamora Chinchipe. Entonces, hemos dado muestra de madurez, pero se ha dicho claramente que nuevas concesiones no se podría permitir porque si nos damos cuenta cuáles son las utilidades de estas mineras, no deja pues utilidad al país, deja más daño que beneficio. Entonces, eso tenemos que evaluar. Justamente, eso se le ha dicho al señor Guillermo Lazo, que verdaderamente tenemos que evaluar esas condiciones para poder seguir explotando minería. Y hay que paralelamente legislar en aquello. Usted insiste en lo que acaba de señalar. La minería sacrifica también a comunidades y pueblos ancestrales que se encuentran dentro de las concesiones mineras. ¿Eso está pasando en la actualidad? Sacrifica un recurso que es muy importante, que es el agua, contamina ríos y eso nos redunda en nuestra alimentación. Entonces sacrifica al ser humano, la persona, la familia, el entorno natural. Imagínense, hay anuncios que máximo al 2050 el Ujú. planeta colapsa. El planeta colapsa. Entonces, ¿qué será de la vida de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos? Entonces, todas esas cosas tenemos que tener claro, pero lamentablemente ciertos ambiciosos
de dinero, de bienes materiales, no se dan cuenta de el daño que están haciendo. Eso es lo que estamos protegiendo, la vida. ¿Está fallando ese nivel de consulta previa a las comunidades a la hora que se abre Totalmente, una concesión minera? totalmente falla esa consulta. Simplemente mandan ciertas simulaciones, hacen tests, encuestas por ahí en lugares que no son adecuados y vienen con eso e informan. El Ministerio del Ambiente no ha cumplido su rol. Los organismos de control no han cumplido los roles que deben realmente hacer y tener y obligar. Los informes previos son informes que no cumplen realmente con la calidad que deben tener para explotar y explorar campos mineros. Lo único que causan es un gran perjuicio a todos los ecuatorianos, a todos los ciudadanos y al planeta. Pero hay una legislación que favorece precisamente esos daños. Justamente porque nosotros somos inconsecuentes, no nos damos cuenta del daño que estamos causando. Es como un cuerpo cuando está sano, se contamina y se contamina al momento que colapsa y se muere. Más o menos así está pasando con nuestros territorios, están colapsados, están contaminados. Pero eso motiva precisamente, Julio César, que Pachacutic tenga ya un paquete de reformas legislativas que precisamente defienda a la naturaleza Justamente, y que los impactos ambientales de la minería sean menos contundentes que los del petróleo. justamente eso es lo que se dice. No se permitirá más minería a cielo abierto. No se permitirá ese tipo de exploraciones y explotaciones. ¿Por qué es importante tener muy en cuenta eso? Porque nosotros dependemos de ahí. La alimentación depende de esos ríos, de esos caudales de agua que nos sirven inclusive para alimentarnos, para beber nosotros. Entonces, todo ese tipo de situaciones se cuida con la minería. No se está solamente por un radicalismo ideológico, por un simple capricho, sino son cosas reales, reales. Imagínense quién no se alegra, quién no se siente extasiado cuando va a un bosque, a un río, en esas grandes pendientes. Pero ahí es donde van a penetrar la minería. Esas bellezas son absorbidas por una simple ambición de explotar ciertos recursos y obtener unas superfluas ganancias. Aquí por minería, en todo un año se recibe 67 millones de dólares al año. 67 millones recibe la caja fiscal. ¿Será rentable 67 millones frente al daño inmenso, inmenso que dejan? Han habido reportajes muy amplios y grandes de cómo es la minería, de cómo nos deja contaminando nuestro espacio y afecta a todo el planeta. Entonces, eso tenemos que darnos cuenta, o sea, valorar, poner en una balanza. ¿Es rentable hacer minería? ¿Es beneficioso hacer minería o es perjudicial? Ese tipo de Sí. cosas nosotros las tenemos muy claras y en el momento oportuno se presentará las alternativas necesarias. Se podrá presentar una alternativa, por ejemplo, a la minería. Si nosotros controlamos la cuestión del contrabando, ahí se evaden 6.000 millones al año en contrabando por las aduanas de los diferentes países. 6.000 millones al año frente a 67 millones de dólares que nos queda como ingresos. O sea, Julio, sí, sí. seamos conscientes de eso. Julio César, Seamos conscientes. el punto más trascendental de la problemática es el tipo de modelo que la minería impone, ¿no es cierto? Y Claro. sus consecuencias ambientales y sociales. Entonces, la propuesta de Pachacutic es plantear un nuevo modelo de explotación a seguir en estas circunstancias. Esa es la propuesta que Yo, le hacen al gobierno de Guillermo Lazo. yo creo que el modelo a seguir es no seguir explotando más campos. Ni tampoco lo Mantenerlos, artesanal, ni tampoco lo artesanal. tampoco la artesanal, por supuesto que no. No seguir explotando más campos. ¿Por qué? Porque no hacen mucho daño, no es rentable. Okay. Será rentable para los empresarios, por supuesto. Para ellos sí, pero para el pueblo ecuatoriano no es rentable. Entonces, Pero, debemos, pero imagínense, dime, Julio César. imagínense en lugares donde han sido espacios muy bonitos, fauna silvestre,
hoy contaminados. Sí. Ahí estamos alejando otro recurso que es el turismo. Ujú. Es decir, hay que Turismo cambiar de modelo entonces, Julio César, y esa es totalmente, la propuesta que le hacen. Ahora, totalmente. si es que Guillermo Lazo no les aceptase, ¿ese puede ser un punto de quiebre de la alianza legislativa? Justamente esos han sido las líneas rojas Ujú. que ya están plenamente establecidas. Ok, Esos son los puntos rojos. Por ejemplo, las privatizaciones. No podemos permitir privatizaciones de empresas que son muy rentables. CNT, por ejemplo, debemos fortalecerlas. Banco del Pacífico, debemos fortalecerlo. No podemos permitir privatización de la refinería de Esmeraldas. Es un ya. producto muy rentable. Eso quebrará entonces una alianza el rato que no haya acuerdo Por supuesto, eso no habrá punto de de, de, negociación. de negociación. Ok, Así es. Julio César, entonces, le queda al gobierno la posibilidad de una consulta popular y ahí ustedes se aíslan. Bueno, la consulta popular, el pueblo ecuatoriano es el que decide. Nosotros lucharemos porque esa consulta popular sea coherente con el pueblo, sea en beneficio del pueblo. Bueno, habrá mucha gente que diga que sí a la minería. Habrá mucha gente que diga sí a las privatizaciones. Bueno, si eso, pues nosotros somos respetuosos de la Constitución. La soberanía radica en el pueblo. De ahí nace el mandato para sus autoridades, ¿no? Entonces, si la mayoría lo decide así, pues así tendrá que ser, ¿no? Antes de llegar precisamente a la consulta popular, puede haber un camino de conversación, un punto intermedio para favorecer lo uno y lo otro, Julio César, de modo que el país no se desgaste en este tipo de concurrencias a las urnas, cuando bien la comunidad política puede acercarse y aproximar una posibilidad de solución. Al, sí, bueno, la solución está exclusivamente en que todos te pongan voluntades, de que todos tengan el único objetivo de sacar al país de este subdesarrollo, que verdaderamente cambiemos esa forma de vida por una mejor calidad de vida de todos los ecuatorianos, ¿no? Pero aquí hay algo muy trascendental y fundamental. Si no se combate la corrupción, si no cambiamos esa forma de actuar los ciudadanos, yo creo que va a ser bastante difícil enfrentar estos años venideros. Exactamente, Julio César, ya estamos por finalizar la entrevista. ¿Y ustedes desarrollarán acercamientos con el gobierno mucho más continuos? Ayer, en las últimas horas hemos podido ver que la presidenta de la Asamblea Nacional también tiene una línea discursiva de acercamiento, de encuentro, como dice el gobierno nacional. ¿Van a estar ustedes en esa línea, pero planteando también una agenda de necesidades de país? Sobre todo, Julio César, agenda de país, no agenda de Pachacuti, porque ahí es donde podría surgir el problema de determinados sectores políticos que piensan solamente en sus propósitos más cercanos. Yo creo que la agenda de la organización Pachacuti, yo creo que es una agenda de todo el pueblo ecuatoriano. ¿Quién no quiere combatir la corrupción? ¿Quién no quiere que al agro, al campo, lleguen créditos que verdaderamente puedan reactivar esos sectores totalmente deprimidos, que la gente tenga la oportunidad de tener precios justos, de tener 100 semillas de calidad y verdaderamente el producto sea bueno para poder en algo resarcir sus necesidades y cubrir lo que es salud, educación, y eso dinamiza la economía. Eso es un proyecto de todos los ecuatorianos, porque el 80% de los ecuatorianos son de escasos recursos económicos y se necesita reactivar ese sector, los pescadores, los artesanos, los pequeños microempresarios, darles un crédito a intereses mínimos. Yo creo que es una forma de trabajar, de hacer producir al pueblo ecuatoriano. Acuérdense, pueblo ecuatoriano, en todas las catástrofes que hemos pasado, ¿quiénes han sido los que han alimentado al pueblo ecuatoriano? ¿Quiénes son los que han abastecido la canasta básica? Han sido los pequeños agricultores, no los grandes exportadores. Julio César, justo en la parte final de la entrevista hemos perdido la posibilidad de la conexión plena. El doctor Julio César Zarango, a ver si que por favor nos reiteras la respuesta de la última parte, Julio César, que se bloqueó el audio.
Sí, entonces, eso es lo que le digo, o sea, la agenda de Pachacutic, la propuesta de Pachacutic es de todos los ecuatorianos, Ok. ayuda a todo el pueblo ecuatoriano a reactivarse. Entonces, no es una propuesta de Pachacutic, sino es una propuesta global, una propuesta que verdaderamente ayuda a construir un bienestar de todos los ecuatorianos. Muchas gracias al doctor Julio César Sarango, asesor jurídico político de Pachacutic, en su participación aquí en nuestro programa. Hasta pronto, Julio César. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Hasta luego. ¿Cómo están?